Hola Jader, buenas tardes, bienvenido. Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por ser tan puntual, yo. Por ahí vamos a esperar entonces a nuestro otro compañero. Listo, profe, listo. Vamos a darle un tiempecito ahí. ¿Cómo ha estado cómo estuvo la jornada laboral? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Pues, gracias a Dios, profe, bien. Ya tratando de cerrar el mes. Perfecto. ¿En qué es que trabajas, Jader? Disculpa. Pues estoy trabajando ahora en asesoría y tesorería en el almacén Colchones Sinuplex. Ya, Me toca llevar un control de la cartera. excelente. Tienes que estar entonces ahí pendiente de los clientes, de los que pagan, los que no pagan, la cartera morosa Sí, y eso. señor. Sí, señor. Cartera amorosa. Pero no siempre empezaste ahí, ¿cierto? Bueno, por aquí entonces ya nuestro compañero Julián también se unió entonces a la reunión, que estamos completos. ¿Cómo está Julián? Buenas noches, profe. Bien, ¿usted cómo va? Muy bien, gracias a Dios. Oigan, la verdad, bueno, aunque ya les había pedido disculpas, eso del jueves fue bastante atípico. La verdad, nunca entendí. Lo que pasa es que llovió y bueno, esta empresa yo sé que está haciendo mantenimientos y de pronto el sistema no es lo mejor que tenemos en nuestra región y por eso los inconvenientes, pero le agradezco mucho a los dos por haber sacado su tiempo y programarse para el día de hoy. Listo. Sí, señor. Bueno, en el día de hoy, compañeros, vamos a estar hablando de una temática bastante interesante. Es una temática que va a ser, con mucha seguridad, va a ser nueva para, para ustedes, porque no es una temática común, eh, pero es bastante importante para tenerla en cuenta y para saber de pronto dónde estamos, ¿cierto? Entonces, ¿me confirman que todos puedan ver ahí la diapositiva, por favor? Sí. ¿Me confirman, por favor, que todos puedan ver? Sí, profesor, sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como les venía diciendo, en el día de hoy vamos a estar hablando un aspecto bastante importante y es la clasificación de la mercancía. La clasificación de la mercancía, pues más o menos a nosotros se nos pueden ocurrir varias cosas, ¿sí? Varios aspectos a tener en cuenta para clasificarla, pero cuando nos adentramos en el mundo aduanero, cuando nos involucramos ya con lo que es la importación y exportación de productos dentro de los diferentes países, hay que tener unas pautas bastante claras y definidas para poder entender entonces esa comercialización, ¿cierto? Entonces el día de hoy vamos a estar hablando más o menos cómo se clasifica la mercancía. Hay diferentes criterios que los vamos a ir conociendo a medida pues, que la formación vaya avanzando. Entonces, por eso quiero hablar de un vocabulario antes para poder entender cada una de estas cosas. Seguido de eso, les voy a mostrar dos videos. Un video de importación y exportación, a grosso modo, de cómo se realiza estos procesos en una compañía para poder manejar la mercancía que ellos diariamente pues, están manipulando en su actividad comercial, ¿cierto? Vamos entonces a adentrarnos un poquito más, dependiendo de lo que conozcamos en el video, los conceptos de importación y exportación. Disculpe. Vamos a mirar cuáles son los tipos de mercancía que internacionalmente se pueden estar transportando. Vamos a entender qué es el sistema armonizado de mercancía y cuál es su rol fundamental en el proceso, ¿cierto? Entonces por aquí tenemos bastante información, una información que les va a ser de mucha utilidad y que al final vamos a realizar una serie de actividades que nos permitan fortalecer entonces lo que vamos a aprender el día de hoy.
Y terminamos la presentación con ustedes dándome unos ejemplos de una actividad que les voy a colocar. Así va a ser el plan para el día de hoy. Entonces, para poder hablar de clasificación de mercancía aduanera y todo esto que involucra la comercialización, ¿cierto? Tenemos que pensar de diferente manera. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a que en nuestras tiendas diariamente la mercancía se mueva con clientes locales, máximo de pronto con otros departamentos. Pero ya cuando vamos a hablar de lo que es el comercio entre un país y otro país, ya tenemos que usar unos términos propios que son los que te van a permitir poder moverte en ese contexto, ¿cierto? Entonces, un concepto, el primer concepto que vamos a analizar va a ser lo que es la importación. Básicamente recordemos que de pronto los que estamos involucrados en las mercancías, sabemos de que no todas las mercancías son propias de nuestro país. La gran mayoría por los tratados de libre comercio que se tiene Colombia con otros países, ¿cierto? Y por la globalización de la economía, nos ha permitido entonces traer cosas, traer mercancías que no son propias de nuestra tierra, pero que nos sirven bastante. Entonces muchas veces miramos de que las gorras dicen que son fabricadas en China, sabemos de que los computadores vienen de China, de Estados Unidos, sabemos de que los celulares vienen de otros países, por lo tanto es un hecho que todos los días nosotros estamos involucrados indirectamente, pero que somos partícipes, ¿cierto? Bueno, y así como nosotros necesitamos mercancía de esos países para desarrollar nuestras actividades acá, igualmente nosotros también podemos y sabemos de que Colombia es un país que exporta bastantes cosas, ¿cierto? No, de pronto no sabemos la cantidad de cada una de esas mercancías, pero somos conscientes de que nuestro país exporta y es un fuerte en lo que es el carbón, exporta lo que es café, y aunque de pronto no exporte en grandes cantidades, sabemos de que por la tecnología que manejamos en el país, para los que no saben, les comento a Jader y a Julián, que una cosa es tener la materia prima, que es lo que básicamente se requiere en un proceso industrial para empezar lo que es la producción de, de esos productos terminados, ¿cierto? Y otra cosa es la capacidad que tiene para poder manipular esa materia prima. ¿Por qué hago esta aclaración? El tema del crudo, que es el petróleo, es un tema que Colombia no es fuerte en el tema de la refinación. La refinación es el proceso entonces que se lleva para poder obtener los derivados del crudo, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hacemos acá básicamente en nuestro país es explotar con recursos que son importados, maquinaria que son importados e incluso, dependiendo de las políticas de la empresa, hasta el recurso humano, vienen de otros países para poder hacer la explotación de un crudo que se obtiene en diferentes lugares en Colombia, diferentes departamentos, como es el departamento de Santander, Norte de Santander, Cesar, eh, diferentes departamentos, y que a través de oleoductos ese crudo es transportado a lo largo del país para posteriormente llevarlo hacia la zona marítima norte colombiana, en donde básicamente se exporta a otros países. ¿Para qué? Y aquí viene lo chistoso. Vendemos entonces lo que es la materia prima, el crudo como tal, y esa materia prima es refinada en otros países, en donde sí tienen la tecnología para hacer esa refinación. Muchas veces aquí en Colombia con las refinerías nuestras no tenemos la capacidad para hacer el proceso de refinación. Y lo que hacemos entonces es que a esos países que sí tienen la capacidad de refinación les compramos los productos que allá refinan, como son los diferentes tipos de combustible. Puede ser combustible para avión, puede ser las pinturas, pueden ser los infinitas de derivados que se le sacan al crudo. Entonces, ahí nosotros exportamos nuestra materia prima, pero igualmente venimos e importamos esos productos derivados que sí son refinados en otros países. Bueno, quedando claro esta parte,
obviamente también tenemos que hablar de la naturaleza de la mercancía. Es importante saber la naturaleza de lo que estamos transportando, importando o exportando, porque dependiendo de eso es que nosotros vamos a poder clasificarlas, ¿cierto? Y poder manipularlas. Si nosotros no tenemos pleno conocimiento de lo que estamos manipulando, va a ser bastante complicado que cumplamos con las normas de seguridad, de calidad, para poder garantizar de que no hayan accidentes y que se le esté dando un buen manejo a la mercancía. Entonces, por eso es importante saber su naturaleza y clasificarla. Eso tiene que quedar muy claro porque esos controles de calidad y de seguridad son analizados para poder desarrollar la importación y exportación. Si nosotros no tenemos clasificado plenamente la naturaleza y no la podemos clasificar, obviamente, no vamos a poder garantizar que se realice el proceso de importación y exportación de la mejor manera. Hay un sistema a nivel internacional que es el sistema encargado de hacer la clasificación de la mercancía. Posteriormente vamos a entender un poquito más de este amplio información, porque es bastante amplia esta información. Pero vamos a entender qué es el sistema armonizado y vamos a ser conscientes de que la Organización Mundial de Aduanas es la entidad internacional que regula el sistema armonizado para poder desarrollar los procesos de importación y exportación. La Organización Mundial de Aduanas se traduce como la OMA y el sistema armonizado es el SA. ¿Listo? No es sociedad, no, es el sistema armonizado, ¿cierto? Sociedad anónima, no es la sociedad anónima como vemos normalmente en los nombres de las compañías. Bueno, y vamos también a estar hablando de lo que son los semiproductos, los productos elaborados, las materias primas, etc. Listo. Vamos entonces también a ver un video donde primero vamos a ver lo que es la importación y luego la exportación. ¿Listo? Por acá voy a dejar de compartir un momento la presentación de PowerPoint. Nos vamos a ir al video. Necesito que por favor me confirmen que puedan escuchar bien los videos. ¿Listo? Porque voy a hacer unas preguntitas del video. Jader, Julián, atentos acá, por favor. ¿Estás interesado ¿Están escuchando? Sí, profe, se escucha. Listo. en saber cómo funcionan los procesos de importación? Aquí te explicamos el paso a paso y de manera sencilla. Toma nota. Primero, se realiza una asesoría completa. Es en ella donde se busca conocer toda la información disponible sobre el producto con el objetivo de ver si el proyecto es viable o no en términos de rentabilidad. Recuerda que lo importante es hallar el máximo beneficio para el importador. Además, se realiza una proforma con la intención de cotizar el servicio. Aquí, factores específicos como el tamaño de la carga, el lugar de procedencia, el medio por el cual se piensa transportar el producto, entre otras variables, son consideradas. A continuación, se contacta al agente de carga del país del que procede el envío. Los agentes de carga pertenecen a una red de logística integral e internacional, por lo que son considerados entre ellos socios estratégicos. Se recoge la carga y posteriormente es enviada al puerto de envío. Es entonces cuando ocurren las supervisiones y controles requeridos por el estado del país de procedencia del producto. Ocurre la revisión de aduanas correspondiente y listo, el producto ya puede ser transportado. Una vez se cuenta con la autorización, se procede con el transporte de la mercancía. La carga llega al destino y mientras esto ocurre, ambos agentes se contactan para coordinar la recepción y declaración de la mercadería. Finalmente, se emite el documento de propiedad de la carga, llamado Bill of Landing. No queremos que alguien más recoja nuestras cosas, ¿o sí? Es entonces cuando el agente de aduanas, en representación del importador, presenta todos los documentos, procede al pago de los impuestos correspondientes y finalmente entrega la carga. ¡Listo! Has importado satisfactoriamente. Recuerda que un buen operador logístico siempre velará por su cliente, con el fin de minimizar posibles riesgos. Recibe con...
Listo, perfecto. Jader, por favor, ¿me puedes explicar con tus palabras el proceso de importación entonces en una compañía? ¿Qué entendiste del video, por favor? Prof, claro, profe, ¿cómo no? Cuénteme, lo Eh, escucho. eh, eh, el proceso, sí, no palabra, el proceso tiene que ver mucho, ante todo, asesorarse con la persona especializada en qué producto se va a importar, las características del producto, una cotización, como ustedes, por ejemplo, yo cuando voy a buscar un producto para mí, siempre trato de buscar si me sale o no rentable importar ese producto, si me va a generar ganancia, hablando claramente. Si yo importo ese Ujú, producto y me genera ganancia, lo importo. Si no, pues ¿qué hago yo con importarlo? Lleva unos requisitos como todo, que es el tamaño, tiene que ver mucho con el proceso de importación, el transporte, porque puede ser más costoso traerlo por avión o por barco. Y mírese, hablando, puedo tomar un tema, añadir un tema que estaba leyendo hoy en las noticias, profe, sobre ujú, el canal de Suez, que está sí, bloqueado. ujú, Bueno, eso es un proceso que genera más costo porque los barcos tienen que dar una vuelta mucho más, un recorrido más largo y más costoso y más gasto de combustible y el tema de la logística. Solamente está el canal de que dirige hacia Europa bloqueado. Entonces, volviendo al tema, se contacta un agente que está coordinando el proceso de logística, porque uno no puede entregar un producto y dejarlo así a la deriva. Entonces, tiene que estar en constante monitoreo de la mercancía para que llegue a su socio estratégico. De igual manera, todos los documentos de importación son obligatorios en los puertos de aduana. Ahí se recibir de qué país de procedencia viene y qué producto viene, de qué país, y eso siempre tiene, hay que pagar impuestos para llegar al puerto y se recibe satisfactoriamente con un papel donde yo soy el propietario de ese producto y que yo soy el que lo va a recibir. perfecto. A ver, muchísimas gracias. Bueno, por aquí te estoy mostrando las últimas noticias ya actualizadas de la información que estabas diciéndonos y bueno, al parecer ya desencallaron lo que estaba obstruyendo el canal y ya todo está nuevamente en la normalidad. Y sí, obviamente lo que estás comentando es bastante importante. Te agradezco por tu participación porque el tema de costos es fundamental, ¿cierto? El tema de costos al momento de desarrollar una actividad como la importación es fundamental porque con base en ella es donde tú analizas qué tan viable es lo que vas a hacer, ¿cierto? Y hay un sinfín de parámetros que debes tener muy claros, como una lista de chequeo, para ver, bueno, voy a importar qué, entonces para importarlo, qué opciones tengo. Hay opciones, hay mercancía que se puede importar o se puede exportar mucho más fácil, ya sea por avión o ya sea por barco, por navegación, ¿cierto? Y ya son parámetros entonces que se deben analizar entre las dos partes interesadas, ya sea el importador o el exportador, para mirar entonces cómo se va a desarrollar el proceso. Eso es bastante fundamental, eso es bastante claro bueno, otro de los aspectos también importantes a tener en cuenta es la moneda, ¿no? La moneda con la que se va a hacer la transacción para poder entender claramente esa transacción. Obviamente está regido por la moneda internacional que es el dólar y es la moneda reina que, que tiene el poder pues en estas transacciones, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante y el precio del dólar, ya sea que fluctúe tanto o se mantenga bastante constante, nos va a determinar en la normalidad de los procesos. Una vez ya se establezca el proceso en el acuerdo comercial y se haga la transacción, se da entonces paso a lo que es la importada o la exportada de la mercancía, ¿cierto? Bueno, a ver, muchísimas gracias. Ahora vamos a ver el otro proceso, el proceso de exportación.
Profe, no se escucha, profe. Gracias, gracias. Voy a dejar de compartir acá. Sencilla, presta atención. Primero, se realiza una... funcionan los procesos de exportación. Aquí te explicamos el paso a paso y de manera sencilla, presta atención. Primero, se realiza una asesoría con el exportador. Se busca conocer el producto del cliente para ofrecer el transporte adecuado. Es aquí donde se hacen preguntas como ¿a dónde se dirige la carga? ¿Cómo se piensa presentar el producto? Recordemos que lo importante es cuidar que la carga llegue en buen estado. ¿Qué cantidad se desea transportar? Además, se realizan continuas asesorías a nivel de documentación, ya que cada país tiene su propia reglamentación. Estar actualizados dentro de este ámbito es esencial. A continuación, se realiza el recojo de la carga. Se lleva el contenedor vacío para ser llenado con el producto en donde se requiera. Y, seguido de esto, se transporta al puerto. Previo al ingreso de la mercadería, esta pasa por una supervisión y controles de calidad obligatorios por ley, y un control de aduanas con el fin de verificar que la documentación esté en orden bajo la Ley General de Aduanas. Es entonces cuando la aduana procede a dar la autorización para movilizar la carga al medio de transporte internacional, y esta movilización se realiza bajo altos estándares de cuidado. Finalmente, la carga llega al destino y se emite la documentación necesaria para entregársela al exportador. Es un proceso largo, ¿verdad? Es por eso que existen los operadores logísticos. Recibe consejos y aprende. Eh, Ahí está la propaganda de la compañía que hace la animación. Pero una animación bastante importante, bastante interesante y es bastante explícita con ella. Entonces por eso necesito de que Julián me haga el favor y me comente que entiende el video y el proceso de exportación como tal. Bueno, profe, para el proceso de exportación, así mismo con el de importación, lo primero que quieren es a asesoría, en donde se dan varias preguntas como a dónde va, este, cómo se van, cuántas unidades, cuánto sería el volumen. Esto para tomar la mejor decisión, cuál sería el transporte más bien, por barco, por agua. Se está escuchando bastante entrecortado, Julián. ¿Tienes acceso a internet fácil o estás complicadito con eso? Y regálame un segundo, ya me conecto a los dos. Listo, listo. Te esperamos acá. Escucho un poquito mejor. Sí, sí, cuéntame. Le comentaba que la asesoría al principio comienza a presentar y la cantidad de volumen, pues para determinar cuál es el transporte más alto, o sea, por barco, por avión o vía. Mm. Este, estos productos deben de tener una documentación. Todo depende del país donde se vaya a sacar. Cada país tiene sus requisitos que piden. Eso, país, se llena el contenedor y se lleva al puerto. O sea, acá en el puerto la DIAN se hacen unos controles de calidad que son obligatorios y unos controles de seguridad. Si pasan estos controles, ahí sí se encarga el transporte para llegar a la oficina y se Bueno, Julián, la verdad se te pierde bastante la comunicación. No sé de pronto cuál es el inconveniente que estás teniendo, pero más o menos te fui entendiendo lo que me estabas comentando y bueno, sé que entendiste que en el proceso de exportación entonces hay unos procesos que tú debes hacer
antes para poder mandar tu mercancía. Obviamente lo primero que debe existir es una empresa, una compañía que te haya contactado, ya sea por tus diferentes medios de comunicación, vía email, vía teléfono, hicieron un acuerdo comercial, ¿cierto? Y en ese acuerdo comercial se establecieron entonces varias cosas. Lo primero fue el tipo de mercancía que se va a comprar. Lo segundo es la cantidad. Lo tercero, obviamente, el valor que tiene el acuerdo comercial, que ya varía pues del volumen que estén manejando. En ese acuerdo comercial queda establecido y debe quedar plasmado la forma en que se va a exportar, ¿cierto? Em, Se debe clasificar la mercancía, que es el tema principal de esta formación del día de hoy y de la próxima, porque vamos a demorar dos formaciones mirando básicamente cómo está clasificada la mercancía y poder entender su naturaleza. Y está más que claro que para poder controlar el proceso de exportación deben haber, como dice su palabra, unos controles que se hacen al momento ya de que las entidades que regulan los procesos de exportación ya tienen contacto con la mercancía, ya sea en los aeropuertos, si es el caso de que se va a transportar vía aérea, en la parte de los centros de distribución, ya sea que, por ejemplo, en el caso entre Colombia y Ecuador, que se vaya a transportar vía terrestre, o el caso de los puertos, que es la más común, y ya pues es el tema de barcos, ¿cierto? Ya después de que nosotros tenemos entonces ese chequeo, ese luz verde por parte de los controles aduaneros, esa mercancía ya es finalmente eh, hecha cargada y exportada. La comunicación entre las partes siempre tiene que existir para verificar que no haya ningún inconveniente con el proceso y todo se esté llevando a cabo, ¿cierto? Entonces, básicamente, con lo que ustedes han dicho y con lo que ustedes han visto acá, podemos entonces tener en cuenta y ser conscientes de que para que exista exportación e importación deben haber una o más empresas involucradas en una mercancía de interés, ¿cierto? Una vez se tiene ese interés en la mercancía y se cumplen con la normativa, los acuerdos comerciales se desarrollan y esos acuerdos comerciales pueden ser, y aquí sí tengo que ser claro, que no están obligados todas las compañías a cumplir siempre con el mismo cumplimiento de requisitos, por así decirlo. Pero por lo general, una empresa, ¿cierto? Le pide a la empresa proveedora que al menos estén certificados en ciertos aspectos importantes. Me explico. Si es el tema, por ejemplo, de alimentos, si es el tema, por ejemplo, de tecnología, en donde es bastante crítico el tema de la calidad, entonces una empresa le puede estar pidiendo a otra compañía que esté certificada en la ISO 9001, que es la norma internacional de calidad, en donde certifica que el proveedor cuenta con unos procesos bien definidos internamente y que ya está certificada internacionalmente en normas de calidad para poder participar en procesos de exportación, ¿cierto? Entonces ya esos son puntos de los acuerdos comerciales que entre las empresas se entran a revisar y hasta incluso pueden haber auditorías por parte de una empresa que quiera importar algo, en donde tiene que hacer el cumplimiento de esas certificaciones específicas para poder garantizar que la calidad no se pierda, que es un punto bastante importante. ¿Para qué? Para desarrollar la importación y exportación. Y finalmente debe haber un control aduanero internacional, que son las entidades que regulan estos procesos, ¿cierto? Entonces, ya siendo conscientes de esto, eh, uno de los aspectos importantes que se tiene que revisar al momento de la importación y exportación es la clasificación de la mercancía, ¿cierto? Entonces, para clasificar la mercancía existen diferentes formas y son aspectos bastante importantes. ¿Alguien por ahí que se grabó SA? ¿Qué significa SA?
Ader, Julián, ¿ninguno? ¿Se lo grabó? Profe, no se le alcanza a escuchar bien. Y Ok. Sí te escucho, yo te escucho perfecto. lo escucho entrecortado. ¿Me escucha entrecortado? Hola, hola. Sí, Sí, profe, profe, sí, diga. ahí sí lo escucho. Ok, listo, perfecto. Chicos, ¿alguien que se haya memorizado qué significa SA? Bueno, para que tengan en cuenta y por favor no se les olvide, SA, que lo vamos a hablar bastante ahora, se llama sistema armonizado. ¿Listo? Es el sistema armonizado de mercancías que lo vamos a analizar ahora a continuación. Otro de los aspectos y de las reglas generales, criterios para clasificar la mercancía es según la naturaleza de la misma. Y el último criterio es la peligrosidad de la carga. Entonces, con la mezcla de ellos tres, se pueden entonces mirar cómo se clasifica la mercancía, cuáles son las condiciones o las características específicas de esa mercancía y si de pronto representa algún peligro para quien la manipula. Listo. Alguien que me ayude, por favor, con la lectura del esquema, por favor, del sistema armonizado. ¿Qué es el sistema armonizado? Jader, por favor. Profe, sistema armonizado. Dice Sí. que son catálogos de mercancía internacional. De ahí se derivan los grupos de bienes, código de 6 dígitos. Cada país puede adicionar su dígito. Bueno, gracias. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que internacionalmente todos los países que están involucrados en la comercialización de exportación e importación de mercancías deben hablar el mismo idioma. Así como nosotros estamos hablando ahora mismo español, se habla en inglés, se hablan otras lenguas. Bueno, para la comercialización y para el control de impuestos, el control aduanero de la mercancía, la Organización Mundial de Aduanas, que es la OMA, diseñó el sistema armonizado. Entonces, este sistema es un sistema mundial que es el que está permitido. ¿Para qué? Para darle la clasificación a toda la mercancía que se mueve internacionalmente en cada uno de los procesos de importación y exportación. En este sistema armonizado, que yo lo vamos a revisar la próxima semana porque es bastante amplio, bueno, sí, la próxima semana, vamos a estar revisando de que básicamente es un catálogo de mercancía internacional. Entonces, ¿qué creen que vamos a encontrar ahí? Bueno, si están pensando que vamos a encontrar diferentes clasificaciones de mercancía, podemos ver animales, podemos ver metales, podemos ver telas, podemos ver tecnología, podemos ver carnes, podemos ver absolutamente todo. Ahí lo vamos a encontrar, ¿cierto? Y el sistema armonizado, que es el catálogo, va a estar clasificado por una serie de bienes, por decirlo así. O también si lo quieren ver, una serie de clasificaciones o grupos que constituyen cada una de las opciones que se pueden encontrar al momento de importar y exportar. Entonces ahí básicamente tiene que estar todo contemplado. Si una empresa quiere importar café, tiene que estar regulado por el sistema armonizado. ¿Qué es el sistema armonizado? Es un código de 6 dígitos que se le da a cada mercancía dependiendo de su clasificación, ¿cierto? Ahora, para el control de aduanas y de pronto algún país que le quiera colocar información adicional a ese código, ¿cierto? Lo puede hacer. Pero básicamente el sistema armonizado son 6 dígitos que se le da a una mercancía. ¿Listo? Una consulta. Y cuento. Bueno, usted sabe que de pronto con la evolución
evolución de la tecnología y de las necesidades que tenemos nosotros como clientes, hay veces que surgen nuevos productos o que de pronto no están categorizados en este catálogo. ¿Quién se encarga de asignarle el código o quién hace ese trámite para que le agreguen lo agreguen al catálogo de mercancía internacional? Listo, excelente pregunta. Bueno, como se los estaba comentando, el sistema armonizado es un sistema que fue diseñado por la Organización Mundial de Aduanas, ¿cierto? Y como estábamos viéndolo antes, como estábamos viéndolo por acá antes, siempre debe existir un control aduanero internacional para cuando se va a desarrollar el proceso de importación y exportación. Entonces, si llegase el caso de una mercancía no estar contemplada en el sistema armonizado y se requiere, por obvias razones, para poder desarrollar el proceso de importación y exportación, es la Organización Mundial Aduanera la entidad internacional competente para poder, que tiene que hacer la actualización en su sistema armonizado y así finalmente poder darle a la empresa exportadora e importadora la codificación exacta para esa mercancía y así poder hacer los acuerdos comerciales. ¿Listo? Muchísimas gracias por la pregunta y bueno, esa es la respuesta. Bueno, Gracias. siguiendo, sí, cuéntame, Julia. No, diciéndole que gracias por la respuesta. Dale, dale, perfecto, perfecto. Sí, porque como tú lo estás diciendo, actualmente siempre estamos mirando lo que son los productos nuevos, que el descafeinado, que el del lactosado y una variedad infinita pues, de productos. Y sí, la Organización Mundial es la entidad competente. ¿Listo? Y bueno, como les estaba diciendo, muchos países para poder controlar todo el tema arancelario y de impuestos y también para controlar las estadísticas, que también es algo bastante importante para poder entender el comportamiento de las economías de cada país y la economía a nivel mundial para mirar lo que son las tendencias y el establecimiento pues, de los precios. La estadística que se maneja y que se importa y exporta, que obviamente es esa mercancía que se está moviendo mundialmente, diariamente. Pero esta clasificación por codificación habilita entonces la opción de hacerle un seguimiento bastante cercano a la mercancía y así mirar qué tanta carne se está exportando, qué tanto oro se está importando, cuál es el país que más consume café, cuál es el país que más exporta chocolate, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Será que eso es importante? ¿Será que para el control comercial mundial y las personas que están encargadas del comercio exterior, será que eso es importante? ¿Ustedes qué dicen? Claro, profe. Así es cierto, si ustedes de pronto quisieran, si quieran de pronto, no sé, montar un negocio aquí en Colombia en cuanto a celulares de pronto y tuvieran acceso a la información estadística de los celulares que se importan eh, o, o cualquier otro producto, ustedes pueden determinar si Colombia está lleno de esa mercancía que ustedes quisieran importar. La estadística entonces te puede mostrar si lo que vas a hacer estaría lógico, no estaría lógico y si los precios que te ofrece ese país exportador están arriba, están por debajo de cómo se está moviendo la mercancía, ¿cierto? Entonces sí es bastante importante. Y el sistema armonizado entonces permitió, a partir de su diseño y a partir de su implementación, permitir de que todos los países al momento de manejar lo que es la importación y exportación estuvieran siempre hablando del mismo idioma. Entonces, básicamente el sistema armonizado tiene que manejarlo cualquier pequeña y mediana empresa o cualquier empresa grande que vaya a participar de la importación y exportación, ¿cierto? Y es el sistema armonizado el que lo regula como tal. Bueno, eh, muchos países, la gran mayoría de los países que están involucrados en estos acuerdos comerciales manejan el sistema armonizado, ¿cierto? Eso quiere decir de que casi la totalidad de la mercancía que ellos mundialmente están moviendo
por sus diferentes acuerdos comerciales están contemplados en el sistema armonizado. Si el sistema armonizado falla, obviamente va a provocar no va a permitir de que haya claridad en la información, no va a permitir de que haya una buena clasificación de la mercancía. Y si no hay una buena clasificación de mercancía, el acuerdo comercial puede estar teniendo inconvenientes y hasta incluso se puede estar haciendo un decomiso de mercancía, el acuerdo comercial se puede estar cayendo porque si no está estipulado en el país en donde va a entrar la mercancía, qué tipo de mercancía está ingresando y si no viene bien clasificada, puede estar presentando de pronto un riesgo para las políticas internas del país y esa mercancía puede que el control aduanero encargado de la importación no le dé luz verde y se pierda la mercancía. Entonces por eso es bastante delicado el tema con la clasificación de ella, para poder establecer todo lo que son los controles de calidad, todos los controles que son los controles de riesgo de que requiera ese proceso. Bueno, por lo que hemos venido hablando más o menos, ¿ustedes qué creerían que significa o qué creen que alguien que está involucrado en el comercio exterior diariamente vería al momento de analizar este número? ¿Qué creen que está viendo? ¿Será que ve un número o será que ve algo más? Puede ver de pronto, cada número antes del punto puede significar algo, de pronto grupo, subconjunto y alguna otra categoría. Digo yo acá, así como lo pone usted ahí. Ujú. Perfecto, estás bastante cerca. Entonces, una persona que esté diariamente en la comercialización de mercancía, ¿cierto? Que esté diariamente involucrado con los procesos de importación y exportación, el control aduanero y todo lo que tiene que ver con los acuerdos comerciales internacionales, ve un número, este código, lo analiza y puede estar pensando de que le están hablando de alguna mercancía en específica. Entonces, el primer número es lo que se conoce en el sistema armonizado como capítulo, ¿cierto? Entonces, en el capítulo 09 está contemplado que ahí va a tener el capítulo para la clasificación de café, de té, mate. Para los que no conocen, mate es una bebida bastante tomada en Argentina, y especias, ¿cierto? Entonces el 09 en el sistema armonizado contempla esta clasificación. Como muy bien lo estabas diciendo, eh, hay algo que se llama partida, que hace parte también del sistema armonizado y permite tener un amplio rango en la clasificación. Y es donde, bueno, listo, en el capítulo tenemos café, tenemos té, tenemos mate y especias, pero básicamente estamos hablando desde el café. Listo. Ahí entonces ya vas clasificando y le vas dando más detalle a la mercancía en cuestión. Y finalmente, hay algo en el sistema armonizado que te permite adentrarte más en esa clasificación y ser mucho más preciso con lo que estás diciendo y estás transportando. Tienes contemplado en tu acuerdo comercial y en la subpartida. Entonces tenemos capítulos, partida y subpartida. En el capítulo definimos de que íbamos a manejar café, té, mate, especies. En la partida, que vamos a estar hablando específicamente del café. ¿Y cómo es ese café? Bueno, en la subpartida entonces dice que la subpartida 11 es la subpartida de café en grano no descafeinado. Listo. Ya ahí se le ha dado de pronto un mayor criterio para la clasificación de la mercancía y por ende para su manipulación. Ya entonces, con base en esto, se pueden estar definiendo si la mercancía que se va a transportar, qué mercancía es, si es complicado o requiere algún permiso especial. Ya eso depende obviamente de las políticas de los países que estén involucrados en la importación y exportación, pero esto le permite entonces, a través del sistema armonizado de las compañías, establecer bien qué es lo que se está manipulando. Listo. Bueno, ¿cómo está contemplado el sistema armonizado eh, ya cuando se va a entrar al detalle? Chicos, esta información es bastante amplia, es una información
que para las personas que estudian comercio exterior es bastante interesante, ¿cierto? ¿Será que nosotros, en nuestro rol de almacenistas, nosotros deberíamos de pronto estar involucrados con algo de esto o de pronto lo vemos como algo innecesario? ¿Ustedes qué creen? ¿En qué de pronto te puede ayudar a ti en lo que haces diariamente conocer de esto? Más o menos a grosso modo. A ver. Profe, para mi concepto, claro que es muy importante porque toda mercancía está codificada y si uno no contempla, no tiene la idea de qué clase de mercancía estamos manejando o recibiendo, pues no podríamos saber qué tipo de transporte también le podríamos dar. Por ejemplo, puede llegar una mercancía delicada, nosotros no podemos transportarla sin hacerle el debido proceso del empaque, puede ser, y qué Ujú. manejo se le puede dar a esa mercancía si no sabemos ese tipo de numerología correspondiente al tema de recibido de mercancía. Ujú. De pronto, Jader, ¿tú estás relacionado con algún producto que ustedes manejen en su compañía y que sepan cuál es el país de procedencia y algo así? ¿O desconoces absolutamente esa parte de tu compañía? Sí, más que todo cuando lo llegan mesas de que en forma de cristal, hay que darle un manejo correspondiente a la mercancía que nos llegue. Temas delicados, esa mercancía delicada hay que darle un trato más, por ¿De dónde decirlo, viene? ¿De dónde viene esa mesa? adecuado. ¿De dónde? Nada nada más. De Panamá. De Panamá llega a Barranquilla, Barranquilla lo mandan acá. Ok. Bueno, entonces, si eh, de pronto te pusieras a analizar y te pusieras a averiguar cuál es el sistema armonizado, cuál es la codificación, por ejemplo, para esa mesa que me estás diciendo, lo más probable y con toda seguridad te vas a encontrar de que esa mercancía está contemplada y está clasificada en el sistema armonizado y te permite entonces importar, porque si no estuviera contemplado acá, en este sistema armonizado en el país, en nuestro país, que de- eh, está relacionado y trabaja constantemente con la Organización Mundial Aduanera, no podría desarrollarse el proceso de importación. Entonces, esa mercancía que usted está manipulando en su empresa, la cual está diciendo que es bastante delicado y que hay que hacerle un trato especial porque viene de Panamá y, bueno, trae sus especificaciones diferentes, eso ya fue clasificado y pasaron por diferentes manos y es por eso que se le dio el visto bueno con todos los procesos que vimos antes, que todo lo que involucra la importación, ¿cierto? Entonces, bueno, yo acá les mostré un código el del sistema armonizado que pedía la clasificación para un tipo específico de café. Bueno, nosotros entonces acá tenemos otro tipo de café. Veníamos 90111, bueno, acá venimos el 90121, ¿cierto? El 90121 es café tostado, es diferente al café en grano o descafeinado que estábamos viendo acá en la 911. Entonces, más o menos, les quedó claro. El sistema armonizado es bastante amplio. ¿Qué tiene el sistema armonizado? Bueno, tiene unas secciones que también lo vamos a revisar. De hecho, una de las tareitas que les voy a dejar va a ser revisar a grosso modo, más o menos, el sistema armonizado. Vamos a tener 97 capítulos, o sea, aquí nos vamos a estar moviendo desde el 01 hasta el 97. Vamos a tener partidas, subpartidas, reglas generales de interpretación, etcétera. Es un tema bastante amplio, un tema bastante amplio, pero que es fundamental para entender cómo se clasifica ese sinfín de mercancía que se está transportando todos los días, ¿cierto? Bueno, aparte de conocer y de clasificar por codificación la mercancía, otra de las cosas, otro de los criterios que se tienen para clasificar la mercancía es según su naturaleza. Entonces,
vamos a tener mercancía, que es mercancía perecedera, no perecedera, sobredimensionada, peligrosa y frágil. Bueno, está más que claro entender qué será la mercancía perecedera y no perecedera. Y ahí nos estamos refiriendo entonces a esos alimentos que pueden estar por largo tiempo sin dañarse, como la no perecedera, o ya esos alimentos como ya el tipo de carne, leche, etcétera, harinas que se pueden estar dañando a través del tiempo si no se le da un trato adecuado. Entonces, ¿qué control de calidad ustedes pensarían que debe tener el sistema de transporte para algo perecedero, por ejemplo? Menciona dos, Julián. Dos aspectos de calidad que debe tener el transporte, ya sea por avión, ya sea por terrestre o ya sea en barco, para garantizar de que los alimentos perecederos cumplan y estén bien y no se dañen con el tiempo mientras son transportados. Julián, hola. Sí, profe. Quiero que por favor me digas cuáles son dos aspectos importantes que deben tener el proceso de transporte para los alimentos perecederos. ¿Cuál crees tú? Profe, uno podría ser temperatura y otro, este, de pronto la manera en que los empaquen, que no, que tenga de pronto algún sello, alguna instrucción que no sean apilables, dependiendo en caso de que sean frutas, y, y la temperatura, creo que es importante. Perfecto, perfecto, así es. Entonces, si ven que es importante saber la naturaleza de esa mercancía, porque conociéndola es la única manera en donde vamos a estar conscientes del manejo que se le debe dar a la misma, ¿cierto? eh, es bastante importante. Aparte de saber su codificación, es importante entenderla. Si son frágiles, así como estaba diciendo Jader, es obviamente un trato especial, es una manera diferente en que se va a transportar, que no se puede colocar de pronto muchas cantidades una encima de la otra para evitar que haya mucha presión y de pronto se vayan a romper. Eh, si la mercancía es peligrosa, que también lo vamos a analizar ahorita, de pronto los grados de peligrosidad que existen. ¿Por qué será importante? Obviamente es importante porque entre ellos pueden estar reaccionando, pueden estar ocasionando accidentes, pueden estar ocasionando problemas para esas personas que la están manipulando y no tengan el conocimiento, no estén las especificaciones definidas, esos controles de calidad y esos controles de seguridad que se requieren para, para la manipulación de ella, ¿cierto? Y finalmente tenemos la mercancía que tiene naturaleza sobredimensionada, ya las que son pues bastante grandes y que van a requerir entonces grandes volúmenes para poder manejarla. Y por lo general, grandes volúmenes requieren maquinaria sobredimensionada para poder tratarla, ¿cierto? Bueno, hasta aquí entonces estaríamos clasificando la mercancía en dos maneras. La primera es usando el sistema armonizado, que ya lo vimos que es por la codificación. La segunda sería por su naturaleza. Y lo tercero es el grado de peligrosidad, ¿cierto? El grado de peligrosidad es bastante importante porque obviamente es ese sello de seguridad que se le da a toda persona que esté involucrada con la mercancía para evitar accidentes. Entonces aquí vamos a encontrar mercancías tipo explosivos, de gases, líquidos inflamables. Vamos a encontrar sólidos inflamables, agentes oxidantes, sustancias tóxicas e infecciosas, radioactivos, corrosivos y cargas explosivas. ¿Cierto? Em, Esto es bastante amplio también, porque aquí hay que mirar cuáles son esa mercancía específica, ya sea, por ejemplo, si son gases, es bastante complicado el tema
del transporte de los gases. Gases que pueden ser tóxicos, pueden ser explosivos, y de pronto las condiciones, como estaba diciendo Julián, de temperatura, bueno, él lo estaba diciendo para el caso de alimentos, pero las condiciones para manejar gases es fundamental dos aspectos. Fundamental el tema de la presión, es fundamental el tema de la temperatura. Si uno de esos aspectos, ya sea presión o temperatura, no está controlado adecuadamente, puede haber liberación, y si puede haber liberación, el gas va a entrar en contacto con el medio ambiente que pues esté presente al momento de su liberación, y pueden estar desarrollándose contaminaciones, pueden estar desarrollándose incendios, etcétera, lo cual no queremos. Imagínense si hay una especie de complicaciones de este tipo en un barco que esté en mar abierto, en aguas internacionales, es bastante complicado el control, ¿cierto? Lo mismo para el tema de líquidos inflamables, ya sea que el accidente se pueda presentar en el medio de transporte. Obviamente también se pueden estar presentando si no hay las especificaciones claras al momento de nosotros recibir la mercancía. ¿Por qué? Porque de pronto si no están las especificaciones y las fichas de seguridad, no vamos a tener claro conocimiento de cuáles son las presiones y las temperaturas que debemos tener en nuestras facilidades en la empresa, para poder darle un control total a los líquidos que estamos manejando, y podemos estar ocasionando pues incendios, ¿cierto? Sólidos inflamables es igual que los líquidos inflamables, pero obviamente en otro estado de la materia. El manejo también tiene que ser muy parecido. Sustancias tóxicas e infecciosas, ya lo sabrán pues, por su nombre, ¿cierto? Los elementos radioactivos, es fundamental esta parte para evitar de pronto que personas que no tengan esos elementos propios de seguridad entren con el tema de la radioactividad, y se puedan estar generando enfermedades a los trabajadores que estén involucrados con el manejo de ella. Bueno, hasta aquí, chicos, ¿hay alguna pregunta acerca de la mercancía, de la clasificación de lo que vimos, acerca del sistema armonizado, acerca del manejo que se le tiene que dar a la mercancía para poder importarla y exportarla? No, por supuesto. Por mi No, parte, profesor, no, ningún. nada. Listo. Bueno, si de pronto esa información quedó clara, ¿cierto? Entonces yo los voy a invitar para que en un momento entremos a lo que es unos ejemplos. Necesito que me hagan unos ejercicios. Dos ejercicios necesito que cada uno me haga, en donde me clasifique primero una mercancía. Ahí van a tener que investigar un poco, en donde le den una codificación precisa a esa mercancía. Necesito dos por cada uno de ustedes. Y también necesito entonces que me le coloquen en qué parte o en qué clasificación de la naturaleza está esa mercancía, y si aplica o no el tema de la peligrosidad. En caso de que aplique, para que por favor le coloquen algunos de estos criterios que estuvimos hablando acá. Listo. La presentación se las voy a estar dejando aquí en el grupo de WhatsApp, y en unos 20 minuticos hacemos una pequeña presentación de eso. ¿Listo? Listo, profe. Profe, una preguntita. Señor, cuéntame. La pregunta es, Sí, ¿dónde mira. le dan la clasificación precisa? Mira, recuerda, hay tres maneras que estábamos hablando para clasificar la mercancía. El primero es el sistema armonizado, que es la codificación de 6 dígitos, ¿cierto? Lo segundo, lo segundo es la naturaleza de la mercancía: si es frágil, si es perecedera, si no es perecedera, si es peligrosa, si es sobredimensionada. Y ahí llevas dos clasificaciones, dos aspectos importantes de la mercancía. Y lo tercero, en caso tal de que tenga alguna peligrosidad,
definirlas si están los explosivos, si son gases, si son líquidos inflamables, si son sólidos inflamables, agentes oxidantes, etcétera. Listo. Entonces tendrá que ser tres aspectos que debe tener la mercancía para poderla clasificar. ¿Todo claro ahí? Ok, profe. Entonces tengo que Ok. tener dos productos. Dos productos clasificados, sí, señor. Dos productos que cada uno de los productos va a tener un código, que va a tener una naturaleza y que va a tener especificado el grado de peligrosidad. Listo. Ok. Eso por un lado. Eso por un lado. Adicional, como es un ejemplo, ¿cierto? Entonces vamos a colocar país importador, país exportador y vamos a colocar unas cantidades imaginarias. Listo, con un costo. El costo ya me lo dan por favor en dólares. Entonces va a ser una especie de lista para que más o menos se le imaginen. Va a ser nombre de mercancía, va a ser país importador, país exportador, cantidad, ¿cierto? Va a ser valor, va a ser código del sistema armonizado, va a ser naturaleza, si es frágil, si es perecedera, si no es perecedera, y finalmente el grado de peligrosidad. Entonces van a tener una mercancía con todos esos detalles y van a tener otra mercancía con esos detalles. ¿Dónde lo pueden hacer? Si tienen por ahí, los dos están conectados desde el celular. Sí, señor. Yo por el celular. Bueno, entonces ahí les va a tocar entonces hacerlo en una hoja. Me mandan por favor el soporte al grupo de WhatsApp. Listo. Ok. Bueno, ya les voy a pasar la presentación para que lo tengan y se me pongan juiciositos a hacer esa investigación.
Bueno, estoy tratando de colocarle acá la presentación, pero de todas formas, bueno, va a estar trabajando esta parte acá. Listo. Cualquier cosa estoy aquí, chicos.
¿Me confirman que por favor les haya llegado la presentación al grupo de WhatsApp? Sí, profe, acabo de llegar. Muchísimas gracias, Julio. ¿Cómo van con esa investigación? ¿Sí han encontrado información? Ok. Profe, ahí estamos buscando, profe, buscando los productos por el tipo de código para poder darle la naturaleza y darle el país. Listo, listo, Alan. Profe, una consulta. El Señor, capítulo, el capítulo puede tener más de 2 cifras, porque es que yo encontré un producto acá que el capítulo tiene 4 cifras. bueno, según la codificación del sistema armonizado, debe tener únicamente dos. De todas formas, déjame y yo te confirmo esa información, ¿listo? Ah, bueno, listo, bro.
Bueno, Julián, la verdad se me hace raro también esa pregunta porque, como habrás visto en la presentación, únicamente hay 97 capítulos. Entonces son de 2 dígitos únicamente. Sí, profe, no estuve leyendo aquí y es que lo escriben, o sea, lo escriben así, 6907.21.90.00, pero acá más abajito explican que, o sea, el 69 va solito, 69.07, que es el que comprende la primera categoría, que es placas y baldosas de cerámica, y ya después, o sea, como que sí es 69.07, no 6907 como está al principio. Sí, así es, perfecto. Gracias, Julián. Ah, usted,
Bueno, chicos, a las 8, 7 minuticos más para que termine la actividad. Hacemos una pequeña socialización y ya les dejo entonces la consulta para la próxima clase. Listo. Bueno, en 4 minutos nos conectamos nuevamente. Listo. Para que estén por favor muy atentos.
Julián, a ver, hola, Julián, Sí, diga, Hola, profe. profe. listo, perfecto. Gracias por estar ahí atentos. Bueno, ya son las 8. No sé si de pronto alguien quisiera eh, compartir pantalla, creo que no pueden. Por favor, manden su información entonces al grupo de WhatsApp y yo les comparto la pantalla aquí y así analizamos. Listo. Ya terminaron cada uno sus actividades. Profe, yo terminé un solo producto que tenía un problema en el buscador. Vamos a ver Ah, si dale, dale, como tranquilo, lo tranquilo. Lo, tengo le parece bien. lo importante es hacer aquí el, el ejemplo, listo. Es para que lo mandes. Mándalo, por favor. Y también Julián. Ok, Listo, profe, ya lo estoy terminando de organizar. Ya organizo la información. Ok, perfecto, listo. Entonces recibo la información y la comparto acá, listo. ¿Se demora mucho, chicos? Por ahora no he visto ninguna de las actividades. Julián, Javier, no veo sus actividades en el grupo de WhatsApp. Ya le mando la foto, estoy terminando con el último Ok, proyecto. listo. Bueno, Javier, por acá tengo tu actividad.
Jader. Siga, profe. Bueno, aquí tengo tu actividad. Por favor, ¿me explicas? Bueno, profe, tenemos el país exportador que es Colombia, va a exportar hacia Estados Unidos en la moneda que se hace el acuerdo comercial, pues el dólar, que es prácticamente el universal. El producto en sí son flores, nosotros somos exportadores de flores, se enviar en contenedor. El código sería la sección 02, producto de flores, y capítulo 0603, que se dice que se puede enviar en ramos frescos, teñidos. Y la naturaleza, pues, es una naturaleza presente, porque las flores, si no la tienen un clima, un punto de frío de ellas, pues se pueden marchitar y puede perder la calidad con que se envía el producto. Ok. El grado de peligrosidad está claro. ¿Por qué no está Sí, especificado? ¿Cierto? no, porque no le veo grado de peligrosidad. Ujú, perfecto. Bueno, más o menos así, a grosso modo, sería una información bastante que le da a uno pues más o menos imaginar qué se está exportando, de dónde viene, hacia dónde va, ¿cierto? El código del sistema armonizado. Ya entonces, con este código que se refiere en los documentos, ya sea de exportación o de importación, entonces la persona que le vaya a hacer el control aduanero, ¿cierto? Ya sea para la estadística, ya sea para la nacionalización de la mercancía o lo que se vaya a hacer con ella, en estos documentos, ya tendría entonces que irse al sistema armonizado y tendría que revisar si de pronto no está familiarizado con esta codificación. Y ahí tendría entonces que repasar y que mirar, más o menos, chicos, para que tengan en cuenta el sistema armonizado tendría entonces que ir revisando parte por parte, ir mirando el documento, ¿cierto? Para poder ir verificando si tiene una buena codificación o no tiene una buena codificación. Entonces tiene que ver si son animales vivos, tiene que ver las diferentes clasificaciones que haya, carne y despojos comestibles, etcétera. Entonces, como esto es un documento bastante amplio, ¿cierto? Y obviamente una hora, o sea, 2 horas para hablar de este documento. Y tal vez ni siquiera son 4 horas las que necesitamos para revisar esto. Imagínense la cantidad de información que está contenida en este documento. Entonces, por eso que la próxima clase vamos a revisar el documento un poco más a detalle, vamos a conocerlo y vamos a empaparnos un poquito más de él. Pero la actividad principal que les voy a colocar para complementar la formación del día de hoy es más o menos hacer un pequeño resumen del sistema armonizado. Y bueno, ya también se los compartí por ahí por el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Entonces, para ir revisándolo poco a poco y para la próxima clase ya tener un poco más de argumento y criterio al momento de opinar acerca de esta temática tan importante. Muchísimas gracias, Ader. Y ahora vamos con Julián. Julián, ¿ya terminaste de hacer tu actividad? Sí, profe, ahí la mandé al grupo. Perfecto. Entonces vamos a revisar acá. Listo. Ahí la tienes. Bueno, profe, este producto que se escogió del porcelanato, el código que tiene 69.07.21, donde el 69 está categorizado como placas y baldosas, 07 para pigmentación o revestimiento, y el 21 con coeficiente de absorción menor a 0.5%. Entonces, aquí según lo que leí,
Lo que le da esa clasificación es el grado de absorción de agua que tenga el producto. Si es menor a 0.5, entra como porcelanato. Si es de 0.5, pero menor de 10, si así es mayor de 0.5, pero menor de 0.10, entra en otra clasificación. Y ahí es donde entran las cerámicas y todo este tipo. Adicional a eso, en Colombia hay ciertas normatividades que hay que tener en cuenta y que exige el país para poder recibir el producto. Normas como la NTC 919, la EN 14411, la ISO 13006. Adicional, estos productos deben de tener cierta información, como por ejemplo el país de origen, que es el país manufacturero, el método de fabricación o el modelo, el tamaño nominal y el tamaño de fabricación, y también tiene que tener la naturaleza de la superficie, si es esmaltado o no esmaltado. Eso, pues, bajo los reglamentos que tenemos acá en Colombia para recibir estos productos. Estos ¿Por qué productos será, Julián? Disculpa que te interrumpa ahí. ¿Por qué será que es importante conocer de pronto el tamaño nominal, la superficie? ¿Por qué será importante eso? porque así también entra para poder categorizar, porque si de pronto es esmaltado, entra en una categoría, si es no esmaltado, entra en otra categoría del uso, si es para exterior, interior, todo eso vi que lo detallan muy, muy específicamente, y uno que es muy parecido puede ser el 21, y el otro, si le cambia una característica, ya no es 21, sino es 22. Entonces, no sé si puede ser por eso. Perfecto. Si ven entonces que el sistema armonizado fue un sistema bastante bien diseñado, ¿cierto? Obviamente, como tú estabas haciendo la observación, él tiene que irse actualizando porque siempre van a aparecer criterios que hacen que el manejo de la información ahí se complique en ciertos momentos, y es entonces la Organización Mundial de Aduanas la encargada de actualizar el sistema, ¿cierto? No sé si de pronto algo adicional ahí, Julián, con respecto a tu actividad. Sí, bueno, pues de los países que mayor tiene importación Colombia son más que todo países asiáticos como la China y esos países allá. Pusieron como una tablita de los países de donde más se traen esos productos. Lo que no alcancé fue a conseguir la naturaleza y el grado de riesgo. Bueno, obviamente para este ejemplo que tú traes, aquí sería entonces, no habría ninguna peligrosidad, ¿cierto? Porque no entra en ninguna clasificación de pronto de la que estábamos viendo acá, y bueno, y ahí entonces completaríamos la clasificación de tu ejemplo. Nada, esto que ustedes están haciendo es lo que se debe hacer al momento entonces de hablar de importación y exportación. Si ven entonces que por lo que hemos visto es bastante importante, bastante definitivo, necesario y se requiere para poder hablar de mercancías, para poder contenerlos contemplados con las diferentes normatividades, como estaba diciendo muy bien Julián, para hablar, por ejemplo, del tema si son perecederos, si no son perecederos, si son peligrosos, y específicamente de qué elementos se está hablando o se está comercializando. Entonces es fundamental, es por eso que vamos a revisarlo un poquito más al detalle. Vamos a desarrollar una actividad si les queda fácil para el día de mañana. No, obviamente no les voy a pedir de que revisen todo el sistema, ¿cierto? Porque es bastante amplio. Pero sí vamos a hacer un pequeño resumen que les permita a ustedes entender un poco más, y ya la próxima clase de pronto entrar en más detalle del sistema armonizado y de pronto qué diferencia o qué implementaciones nuevas tiene Colombia con otros países, porque hay diferencias que nuestro país ha establecido para manejar el sistema armonizado. Listo. Entonces ahí, como ustedes pudieron ver, ya les coloqué la actividad.
Chicos, a mí la verdad me gustaría usar la plataforma Q10 porque es la plataforma que ustedes deben estar manejando, pero todavía las credenciales que yo tengo no son las que me permiten ingresar a la plataforma y ahí tengo un problema con eso. Entonces vamos a seguir manejando la información así como lo estamos haciendo por acá. Y bueno, el tema de las calificaciones yo se las voy a ir actualizando apenas pueda y apenas tenga acceso a la plataforma Q10. ¿Listo? Ok, profe. No sé si de pronto tienen alguna pregunta, si algo no quedó claro. Es el momento de pronto Profe, alguna llamada. resumen que la tareita es para mañana, profe. Si pueden, por favor, se los agradezco. Julián, ¿tienes alguna observación? Jader, No, profe, ninguna. listo, chicos. Bueno, entonces, no siendo más, les agradezco su atención prestada y bueno, quedo muy pendiente entonces de la actividad. Listo. Profe, una pregunta. Señor, cuénteme, La Jader. tarea, la tarea, la tarea se le manda por qué, por WhatsApp o por correo, ¿no? Por WhatsApp está bien. Es lo más fácil que tenemos a la mano y funciona bastante bien, entonces no hay ningún problema. Sería copiarlo en una hoja Sí, y igual, lo que venimos ok, haciendo igualito. ok, listo. Vale. Profe, ahí en la diferencia de eso, ¿se escogen varios países o a nivel general? A nivel general puede ser, porque si nos ponemos a revisar los 200 países que estamos ahí, bueno, es complicado el tema. O si de pronto quisieras ver algún caso especial, por ejemplo, México versus Colombia, sí, la información que de pronto tengan más a la mano. Sí me gustaría que al menos fuera con otro país. De pronto, ¿qué diferencia encuentran con otro país? Ok, listo, profe. Vale. Ok, profe, bueno, hasta mañana, bro. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, yo estoy ahí pendiente en el grupo. Que descansen, que tengan buena noche. Muchísimas gracias por ser tan juiciosos. ¿Listos? Listo, profe, muchas gracias, que descanse. Listo, profe, está Igualmente, bien. cuídense mucho. Chao.